Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. ¿Listo para la cena?, gritó Chichen desde la cocina. Dabao, vamos a cenar. Wu estaba jugando videojuegos en la sala de estar y fingió no escucharlo. Chichen gritó y no tuvo respuesta. Caminó hacia la puerta del dormitorio y lo llamó. Come primero. Wu estaba inmóvil y actuaba con pereza. Chichen se acercó y lo obligó a sentarse. «Quítate de encima», exclamó Wu. El rostro de Chichen se ensombreció al instante. «¿Qué te sucede?». Wu continuó gruñendo. «Chichen, me engañaste, me mentiste, no fui el de arriba». Chichen detuvo sus acciones y preguntó con voz fría. «¿Quién te dijo eso?». Le pregunté a Wu Chenyu. Chichen llamó a Wu Chenyu. «¿Qué le dijiste a Wu Suwei?». Me pidió que le dijera si lo habías engañado o no. Yo no dije nada. «Eres realmente un gran amigo», respondió Chichen y colgó. Ya en otoño el balcón estaba un poco frío y ocasionalmente soplaba una ráfaga de viento. Chichen echó un vistazo al balcón y Wu se resistía a volver adentro. Al principio Wu y Chichen hablaban y el rostro de Chichen se ensombreció y empezó a preocuparse. Más tarde, cuando Wu hizo tal petición, Chichen guardó silencio y todo estuvo bien hasta ahora. Cuando Wu volvió a sacar el tema, Chichen incluso se sintió un poco avergonzado. Mientras esperaba que Wu regresara del balcón, Chichen sintió un viento frío. «¿Estás enojado conmigo?». El corazón de Wu, que se había enfriado, se enfureció con las palabras de Chichen. Se giró hacia él y lo agarró del cuello con ambas manos. ¿Por qué estaría enojado? Chichen estaba decidido a mirar a Wu y notó que sus dos cejas oscuras se levantaban obstinadamente. Finalmente Chichen parecía haber tomado una decisión extremadamente difícil. «Pero yo no dije que no, ¿verdad?». La mano de Wu de repente lo soltó. Una sonrisa se extendió lentamente por la comisura de su boca y finalmente floreció una sonrisa. «¿Tú qué quieres decir?», preguntó Wu Suwei. La gran mano de Chichen agarró la nuca de Wu y lo apretó. La cabeza de Wu estaba caótica y su emoción era incoherente. «¿Qué quieres decir?». Para Wu, conquistar a Chichen es una tarea sagrada y grandiosa. Para Chichen, dejar que Wu sea el de arriba era un proceso de consagración que le llegaba hasta los huesos, pero él estaba dispuesto, así que al final Chichen aceptó. Chichen y Wu se fueron a ver mariposas. «Relájate», Wu le dio una palmada a Chichen. El cuello de Chichen trataba de soportar la locura de Wu. «Vamos», dijo Chichen. Fue doloroso, pero dentro del rango de tolerancia al dolor de Chichen, no hizo ningún ruido. En cambio, Wu estaba muy emocionado. Chichen se obligó a relajarse. Después que terminaron, Wu estaba completamente feliz, al borde de un ataque. «Chichen, ¿fue difícil para ti? ¿Por qué me dejaste hacer esto?». «Porque eres un chico que se inclina por mí, porque me amas, porque sacrificaste el tesoro por mí al vender tu vieja casa, porque te amo». Wu escuchó estas palabras, estaba feliz y gritó de alegría. En medio de la noche, con miedo y emoción, Wu no podía dormir, con la mirada fija en el hermoso rostro dormido de Chichen, y no dejaba de pensar: «En verdad lo hice». Más tarde, frente a todos los que se atrevieron a hablar con elocuencia: «Él es mi esposa». El más bello y frágil Wu se sintió como si estuviera muy feliz en medio de la noche. Chichen sintió que Wu estaba despierto. Extendió su gran mano y agarró la cabeza de Wu. «Duerme», dijo. Wu finalmente sonrió y luego cerró los ojos. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.